Bien, bendiciones mis amados. Qué bueno es estar aquí y continuar con esta celebración de la jornada de la lectura de la Biblia. Queremos bendecir en el amor de Cristo a cada uno de los amigos y hermanos de nuestro municipio que siempre han estado pendientes a lo que es la jornada de la lectura de la Biblia en nuestro municipio. Mis hermanos, nuestro tema de hoy es mitos o verdad. Dios mío. Pero te vinieron duro y curvero en esta. Única al vino, duro y curvero. Y Porque, tengo una pregunta a bucapié. Eso es para entrar de una vez al tema. no, pero la suerte que tenemos un exégeta aquí llamado Henry Barón. Pues yo Oye, sé, Henry. Soy humano igual que ustedes. estoy rodeado de unos ministros muy fuertes. Dios mío, qué locura. Lo importante es que hay que poner algo en claro. Sí. Hay salud. Hay salud, según la producción, hay salud, que es lo importante. Lo segundo, de que realmente lo que vamos a hacer en esta presentación es aprender y algunos mitos que la Biblia tiene, saber si Dios dejó algo clarito ahí. Que la Biblia tiene con mitos que la gente dice acerca de la Biblia. ¿Me entendiste? Exacto. ¿Me entendiste? Habla claro. Es un mito, es un mito, es un mito. Una pregunta para mis amados aquí. ¿La Biblia fue escrita por hombre y ha sido manipulada en estos últimos tiempos? Eso se dice. Ajá. Pero Sí. se dice de que sí o se dice por decir. No, se dice, tú sabes que ¿cómo es? Por desvirtuar lo que es la veracidad de la escritura, Sí. alguien por ahí con algún interés, se levantan ciertos mitos y ese es uno de ellos, que es escrito por hombres y que tiene muchas imperfecciones. Pero No, espérate. Porque si es escrita por hombre, no es un mito, es una realidad. sí, pero lo que quiero decir es que se sustentan en que fue escrita por hombre para decir que es falible. Ok, no. Tú sabes que esa pregunta yo la ligo un poco más a ciertas excusas que mucha gente toma. Hay gente que sube versículos diarios a su estado, por ejemplo, de WhatsApp. Dios es mi fortaleza. Y ellos creen en ese texto, pero hay otros textos que contradicen su vida y a ellos dicen, eso es escrito por hombre. O sea, que es una pregunta realmente que es poco capciosa. Y la gente, la Biblia fue escrita no por hombres, pero es por lo que te conviene o no te conviene. Es que yo te voy a decir algo. Realmente la Biblia va a ser así como tú dices, que la escribió un hombre, pero es cuando te golpea. Exactamente. Y la mayor parte de las personas que no son cristianas buscan la Biblia cuando la necesitan. Es como que Dios está ahí cuando yo lo necesito. Pero y Él no está ahí siempre. ¿Sí o no? Bueno, entonces, como dice Álvaro, una realidad. O sea, el mito no es que haya sido escrita por hombres. Sí, fue escrita por hombres. Ahora, el punto es que fue manipulada. Ahí es que está el asunto. Lo primero es que es inspirada por Dios. Obviamente, Dios tiene un cuerpo, que es la iglesia. Hay hombres aquí en la tierra. De hecho, ¿qué es lo que dice Dios en el principio? Hagamos al hombre aquí a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué es lo que está diciendo? Esos que están ahí, que son imagen mía, son los que van a llevar la palabra mía. ¿Y quiénes son los que la van a escribir? Ángeles, no, esa creación que yo hice a mi imagen y semejanza, y es por eso que yo le llevo ¿cómo que se dice la palabra? La inspiración, y ellos escriben de lo que yo le estoy diciendo. De hecho, por eso usted ve que la Biblia es tan eficaz con el hombre. Como ella misma dice, como una espada de doble filo. Cuando la Biblia entra al escenario de las personas, la Biblia trae paz, trae regocijo, en todo el sentido de la palabra. Eso quiere decir que ella tiene eficacia, ¿o no, Gide? Así es, así es. Y también en la parte de que si es manipulada, para eso el Señor nos manda a que adquiramos el conocimiento de su palabra, el entendimiento de ella, porque así vamos a evitar que personas, instrumentos del enemigo, que quieren utilizar la palabra para sus beneficios, manipulen algunas verdades escritas ahí para el beneficio propio. Señores, así mismo es. Y hay un punto importante. La Biblia ha sido escrita por aproximadamente 40 hombres durante 1500 años, en contextos diferentes. O sea, es muy difícil todavía en nuestra época ponernos de acuerdo un grupo de personas acerca de una historia de cualquier índole. Imagínate, durante 1500 años, 40 personas distintas, sin conocerse, cómo pueden coincidir en una línea de un mismo mensaje. Siglos después.
que no estamos hablando de que de 2 o 3 años, estamos hablando de siglos, 3, 4, y pudieron coincidir con lo que el Señor le había hablado con ciertos Tú profetas. sabes que ese argumento o esa pregunta de que si ha sido manipulada, o la pregunta es cómo sabríamos si fue o no manipulada. O sea, debe haber un parámetro que nos diga si es real o hay una intervención errónea del hombre. Eso me gustó. Ahora, la Biblia dice, o sea, la Biblia no se contradice. Y el testimonio real de la Biblia es lo que ella produce, lo que ella hace en el hombre. Ahora, está si tú quieres creer en el poder de lo que la Biblia hace o no. Entonces, ya si son un poco más objetivos, si es tú decir, fue manipulada porque hay gente que nunca la ha leído en su vida y dice que fue manipulada. Entonces, el que no conoce algo, ¿verdad?, no puede hablar sin una relación. ¿Cuáles son tus evidencias? Según su confrontación en el momento, porque dice, leen un capítulo, ese capítulo lo confronta, pero ya no quieren aceptar la confrontación, entonces ahí como que dicen, no, ahí como que hay un desliz. También lo Eso que te tiene choca, que ser cosa de Porque hombre. porque te Sí, está golpeando. exacto. Te está Exacto. golpeando. Eso lo pone a cualquiera a divariar cuando te dan un golpe, donde tú sabes que te dieron, donde tú tienes el pelado. Ahora, lo importante de la Biblia, yo te puedo decir algo. ¿Qué? Yo te puedo decir algo. ¿Qué? Que la Biblia es profunda en cuanto al sentimiento del ser humano, enderezarte en cuanto a los pasos. Nosotros como seres humanos nunca hemos querido caminar bien. ¿Por qué hay maldad en la tierra? Porque la gente se aleja de Dios. ¿Y qué es alejarse de Dios? No hacer las cosas bien. Porque si tú tienes un negocio, por ejemplo, hubo una persona que me dijo en una ocasión que había un amigo del que vendía huevos. Él tiene un minimal que él le dio, él le quería comprar todos los huevos porque había escasez. Y el muchacho era cristiano y le dijo, tú tienes que pensar, le dijo su respuesta, piensa en lo demás, porque yo te vendo a ti, el mercado se queda solo contigo, pero los demás barrios, ¿le llegaría? O sea, la Biblia te enseña a caminar bien. Y hay una parte importante en cuanto a que si la Biblia es un cuento o es fábula. ¿Qué ustedes dicen de eso? ¿Es la Biblia un libro de cuentos o un libro de fábulas? Ahí caemos en el mismo asunto, ministro. El asunto es, ¿por qué ese tipo de preguntas surge? Sí. Porque la Biblia es un libro extraordinario. O sea, ¿qué tienen la fábula y los cuentos? Que pasan cosas no comunes, sobrenaturales. Entonces la Biblia dice Y que no son reales. Dice que esto es locura para el que se pierde. Entonces cuando tú le hablas a una gente de que Moisés abrió el mar en 2, de que fulano caminó sobre las aguas, son aspectos que en un sentido están fuera de lo que es la realidad que conocemos. Entonces por eso se cuestiona si es fábula o es real. Pero obviamente, o lamentablemente, son cosas que el hombre, hasta que no llegue a la luz de Cristo, no va a entender. Y no habrá una respuesta, ¿verdad? Una respuesta clara en su entendimiento, porque está entenebrecido. Entonces, ¿de qué es una fábula o no? Sabemos que no. La Biblia, como dice el varón, tiene tantos años escrita, un sinnúmero de hombres que le escribieron, y no se contradice ninguna de sus partes. Entonces, es un hecho que nadie puede negar, a menos que quiera alegar ignorancia. Tú puedes decir que es fábula, tú puedes decir lo que tú quieras, pero sí hay una gran verdad en ella. Ella contiene historia, tiene poesía, hay profecía, hay enseñanzas. Sí, hay muchos relatos que coinciden y nos dan, gracias a los hallazgos de los arqueólogos, siempre Dios va a tener la veracidad de que la Biblia es la palabra de Él. Y aunque muchos digan que pueda ser fábula o que pueda ser un cuento, varón, si Dios ha permitido que su palabra llegue hasta ti, ahora mismo que te estamos hablando de ella, mira esa que está ahí, es porque Dios te ama. No le ponga más nombre. Para mi hermano Enoch. Pero venga acá. No, lo que pasa es, bien decía Henry, esto es un tema de fe. La Biblia dice, nosotros por la fe creemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Amén, así es. Entonces, hay cosas que sencillamente con una mente en la que Dios no cabe, o sea, en la que en tu fórmula de concebir el mundo no consideras a Dios, no vas a creer lo que... En la ecuación tú no vas a creer lo que dice la Escritura, señores. Es algo, en verdad, que uno dice, esto asombra. ¿Cómo es posible que un hombre levante una vara y abra el mar?
parece fábula, pero no es fábula porque desde nuestra posición sabemos que Moisés obedecía a un Dios que tenía capacidades para hacer eso y mucho más. Si él con su palabra creó todo lo que se ve, ¿cuánto más? ¿Qué le cuesta el abrir el mar? El omnipotente. Así es, así es. Tenemos un tercer punto aquí y dice, el Antiguo Testamento ya no sirve. ¿Tú te Porque en imaginas? este tiempo hay muchos que son viejos testamentistas y nuevos testamentistas. La iglesia está viviendo como la Biblia. No, y mira, realmente yo en mi iglesia, que doy allá en los estudios bíblicos, siempre Erudito, hago hincapié, no, uno trata de aprender, humildemente, uno trata de aprender de ti, pastor. entiendo. No, pero realmente yo hago hincapié en el sentido de que la iglesia por mucho tiempo se quedó viviendo en el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento nosotros debemos de mirar hacia él como esa base de conocer quién era Dios, cómo se movió Dios en el principio, cómo Dios quiso. Porque imagínate, hoy en día la iglesia, y no podemos ser ignorantes de esto. Nuestras iglesias por muchos años han vivido en el Antiguo Testamento, en prácticas y rituales. Eso quiere decir que si nosotros le ponemos asunto a lo que es el Nuevo Testamento, deberíamos de tener pendiente de cómo adorar, a quién adoramos, sobre quién oramos, a quién buscamos, y Dios lo puso claro. De hecho, cuando Juan bautiza a Jesús, ¿qué fue lo que la voz le dice? Este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, a él oíd. O sea, y la Biblia, Pablo te está diciendo, todo lo que se pida, en toda oración, es en el nombre de Jesús. Jesús mismo dijo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre. O sea, que el Nuevo Testamento es lo que nos convierte a nosotros como la iglesia de Jesucristo y saber de que el Antiguo Testamento es la base para conocer Ahí hay un quién era punto, Dios. así es, hay un punto importante y es que el Antiguo Testamento sí sirve para nosotros como ejemplo. O sea, el apóstol Pablo dice, miren, si el pueblo de Israel, luego de haber sido sacado de la tierra de Egipto, no entró a la tierra prometida por su pecado, imagínense ustedes cómo escaparán si descuidan una salvación tan grande. Fíjate que él está comparando un suceso del Antiguo Testamento con la nueva vida en Cristo. La dinámica que nosotros debemos desarrollar en este tiempo, él está usando un ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que quiero decir? Que nosotros sí podemos usar el Antiguo Testamento, pero siempre tratando de encontrar la verdad actual que existe en esas historias. Por ejemplo, dice la Biblia que había una roca que seguía a Israel. ¿Y esa roca quién era? Cristo. Entonces, yo puedo usar un texto del Antiguo Testamento para traer una verdad a este tiempo, que así como Israel era sustentado por una roca espiritual que era Cristo, así en este tiempo Cristo también sustenta a su iglesia. Bueno, tenemos un ejemplo también ahí, no recuerdo la cita, donde la palabra dice, el Señor dice que ya no moraré en templo hecho por manos de hombre. Buenísimo. ¿Me entiendes? Sino que estaré con cada uno de nosotros. O sea, ya Él está en nuestro corazón. Morada de Dios en el Espíritu. En pocas palabras, sí vale, está vigente todavía. Está vigente. Tiene validez. Tiene validez el Antiguo Testamento, pero teniendo en claro de que no es que está vigente el antiguo pacto, que ya son dos cosas diferentes. Amén, amén. Porque en el Antiguo Testamento tú encuentras muchas cosas, encuentras los salmos, encuentras los profetas, encuentras la ley también y encuentras el pacto antiguo, que eso sí se debe diferenciar. Amén, amén, amén. Tenemos un cuarto punto aquí y es, la palabra establece que, dice el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dice que la palabra está llena de contradicciones. Es como un interrogante, es como una pregunta. Si se contradice la Biblia. Si se contradice la Biblia. Yo diría que no. Yo creo que no. Porque es que la palabra del Señor, si nosotros la leemos de la manera correcta, vamos a entender cada parte, cada cosa que el Señor nos quiere decir por medio a ella. Porque a veces nosotros queremos como leer algo en un tiempo, una historia, y la falta del conocimiento de la misma nos hace sacarla de contexto. No te vayas más lejos. Un versículo que quizás hay muchas personas que han dicho, se contradice. Por ejemplo, la Biblia te dice a ti que Dios no es hijo de hombre para mentir, para mentir ni para arrepentirse, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios en un momento dijo que se arrepintió Dios en su corazón de haber creado al hombre. Entonces, hay una contradicción de Dios, donde Él dice que Él no se arrepiente y luego dice que Él se arrepintió. No es una contradicción. hay que entenderlo en el contexto. Exacto.
¿Me entiendes? Pero al final de cuentas, cualquier persona puede decir, pero es una contradicción. No. Lo que pasa es que Dios se mueve por el amor que Él mismo tiene hacia el hombre. Eso es algo que indiscutiblemente es como que Cristo vino a morir. ¿Tú sabes lo que es entregarse por un pueblo que Él sabía y siempre supo que lo iban a entregar a la muerte? Y Él como quiera fue orando. Y todavía en la cruz le dice al Padre, Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Usted ve lo que es el amor de Dios, Henry? ¿Qué es el amor de Dios? Tú ves lo grande que es el amor de Dios. Ok. Dios mío. Tú sabes que esa pregunta que Gider hace, si se contradice o no, hay un asunto ahí. Ahorita decíamos que si el hombre intervino o manipuló las escrituras, entonces para entender si se contradice o no, hay que entender de quién sale, quién es el autor. Entonces, si creemos que Dios fue quien inspiró 100% las escrituras, si Él la inspiró a su totalidad, podemos entender que no hay contradicción alguna. Número uno, Dios no se contradice, Él es perfecto. Dios no falla, Dios no miente, Dios no se equivoca. Entonces, podemos decir a ciencia cierta que no hay contradicción en ella. Y si hubiera, estaremos diciendo que no es inspiración de Él. Porque o es o no es. Y entendemos que es de Él. Entonces, no se contradice la escritura. No, por ejemplo, pero un contexto que yo tengo aquí. Dice que algunos, por ejemplo, hay un contexto que cuando dice que Dios descansó de su creación, pero que siguió trabajando, no es una contradicción, porque el contexto distingue entre el descanso de la obra creadora y de la obra que continúa de manera permanente y cuidar. Una cosa es que Dios descanse de seguir haciendo la obra, pero en cuanto al cuidado de ella, no descansa, porque nosotros somos padres de familia, y nosotros cuando creemos que estamos descansando, es cuidando que estamos, porque tenemos el concepto de que nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos estén en el cuidado. El que pasó Cristo le dijo, pero ven acá, ustedes dicen que no se puede trabajar el sábado, que es el día santo, pero si un buey cae en un hoyo, ustedes no lo van a buscar. O sea, ustedes están en un cuidado. Así. Son cosas que realmente nosotros como seres humanos le buscamos la quinta pata, pero el Señor siempre estuvo ahí. El Señor es como cuando le digo a Job, cíñete que yo te voy a explicar ahora qué es lo que está pasando. Así es, así es. Nosotros en este espacio estamos seleccionando 5 mitos, pero este tema es muy amplio, muy profundo, hay mucha tela por donde cortar. Pero la intención con esto es que el pueblo pueda sentarse, analizar lo que lee. La palabra del Señor no necesita que le añadan nada. Y dice, hay de aquel que le quite o le ponga a la palabra del Señor. En ella encontramos todo. Y si nosotros necesitamos alguna revelación, pues búsquelo en oración. Si usted necesita que el Señor le revele algo, pues acérquese a un líder, a un hermano, a un pastor. Tenga una inquietud con tal versículo. A veces nosotros lo hacemos en modo fácil y vamos a una plataforma o algo, pero es mejor hacerlo con un líder de confianza que te pueda dar una respuesta guiada al entendimiento de la palabra. O sea, 100% la Biblia es la salvación y es la que nos guía. Y por eso vamos a dejar que nuestro hermano Henry, en esta última entrada, cierre con algo poderoso. ¿Qué te dice? Este espacio, te hablo a ti que me escuchas, me estás mirando en este momento. Presente, humano, mortal. Sea día, sea noche, cualquier momento. Dios es el único inspirador. Dice la Biblia que la creación da testimonio de Él. O sea, la Biblia es el manual absoluto, es la guía absoluta. Mientras más te acercas a ella, menos dudas tú vas a tener. Hay gente que tiene mucha duda de la Biblia y es porque está lejos de ella. Mientras más te acercas a ella, más claro tienes tu fe, más te afianzas en el Señor. Así que es el momento de tú afianzarte en la palabra del Señor, de apegarte a las Escrituras y verás cómo tu vida va a ser ensanchada. Te bendecimos. Espero que esta sea de mucho beneficio para tu vida espiritual y en una próxima entrega. Amén. Amén.